Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vieron, todo comienzo es un comienzo difícil, así que los que me están escuchando ahora seguramente van a saber entenderme. Estoy intentando conocer esto porque de una manera tengo que hablar, pero por el otro también quiero ver, digamos, si alguien escucha. Como no puedo hacer las dos cosas con el mismo aparato, tengo acá la compu como para poder ver lo que se está transmitiendo, tal vez sin sonido, pero si ustedes me escriben algo, aunque sea poder tener la posibilidad de verlos y de escucharlos. Bueno, acá estoy buscando nada más, ahí aparezco en vivo. Bueno, buenas tardes a todos. Habitualmente nosotros los miércoles, todos los miércoles del año, tenemos una charla, ¿no? O sea, hay digamos, desde hace mucho tiempo en la catedral, todos los miércoles celebramos la Divina Liturgia a las 6 de la tarde, y apenas termina la liturgia lo que hacemos es nos vamos al salón de la iglesia, y ahí en el salón compartimos la charla semanal. Bien, en este caso, en vez de compartir la charla en el salón, los invito a que estemos un poquito acá. Esta es mi oficina, mi búnker. Perdonen, acá ven, hay humedad, ¿no? Así que ustedes no vean hacia ese lugar, sino que intentemos compartir lo que es la charla. Bueno, los que están presentes, los que están ahora acá con nosotros mirando la charla, bien, si alguno quiere escribir algo, así lo puedo ver acá, no me molesta, ahí voy a estar leyendo. Para estos miércoles que vamos a compartir juntos, lo que necesitamos es tener una Biblia. Bien, eso, elemento principal, central, ¿bien? Lo más importante que podemos tener ahora es tener la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo central. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es compartir entre nosotros la lectura de un libro de la Biblia, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, Hechos de los Apóstoles es un libro que está en el Nuevo Testamento, así que si ustedes tienen ya sea una Biblia completa o el Nuevo Testamento, cualquiera de los dos sirve. Bien, así que los que vayan a ver las charlas, los que vayan a acompañarnos los miércoles a las 7:15, 7:30, yo lo único que les pido es que, si van a estar en casa, que obviamente es lo que tenemos que hacer todos, estar en casa, lo único que les pido es que puedan tener la Biblia en mano, porque muchas de las cosas que vamos a hacer están relacionadas con tener la Biblia frente nuestro. Bien, bueno, yo estoy acá, estoy viendo a ver si todavía nadie escribió, así que estamos ahí. Veo que hay algunos conectados, pero bueno, ya iremos conociendo un poco esto, cómo se mueve. ¿Ah? Bien. ¿Qué otra cosa quería decirles? Primero, obviamente lo que necesitamos es la Biblia, y como hacemos todos los miércoles nosotros, cuando salimos de la liturgia y venimos al salón, siempre nos preparamos un café. Así que lo que tengan café, lo que quieran tomarse un mate, toman un mate. Lo único que les pido es que si vamos a compartir este momento, si vamos a estar juntos en este momento, que podamos al menos todos disfrutarlo, digamos, que sea un momento en el que estemos juntos compartiendo esta charla, no que digamos, entramos, saludamos y después nos vemos. O sea, cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. Lo único, la intención que tenemos al encontrarnos es poder compartir la palabra de Dios, hacer una lectura consciente de la palabra de Dios, y en particular lo que hemos elegido es este libro tan bonito del Nuevo Testamento, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, para aquellos que vayan a escuchar la charla, los que están ahora, Hechos de los Apóstoles es un libro único en toda la Biblia.
Es un libro único en primer lugar porque es el único libro que está pensado como la continuación de otro libro previo. Bien, eso es lo principal a tener presente. Todos los autores, y ya desde antiguo los padres de la Iglesia, nos dicen que Hechos de los Apóstoles, no sé si se me cortó acá, disculpen, hasta que no sé si se cortó, si no se cortó, como no volví a aparecer acá. No, dice está en vivo. Disculpen estas cuestiones, ¿no? Solamente hasta que me pueda, hasta que bueno, se había cortado de acá de la compa. Bien. Primero, Hechos de los Apóstoles, para tener en cuenta, es un libro único porque está concebido ese libro como la continuación de otro libro, ¿no? Todos, ya desde los padres de la Iglesia, en particular Orígenes, uno de los de aquellos que inicia, digamos, todo lo que es la reflexión cristiana, la reflexión en el sentido teológico, él ya plantea, y antes ya San Clemente ya planteaban que Hechos de los Apóstoles era la segunda parte, ¿no? La continuación del Evangelio según San Lucas. Bien, o sea, para la comunidad primitiva y después para los estudiosos, Hechos de los Apóstoles es la continuación de ese libro. Ellos conciben que fue San Lucas, aquel discípulo de San Pablo, el que primero escribió su evangelio, el evangelio según San Lucas, y que después continuó con la redacción de el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, o sea, esa concepción es una concepción que nosotros tenemos que tener presente porque es el único libro que se concibe así en todo el Nuevo Testamento y es muy probablemente la única obra que haya sido concebida así de un solo autor en dos obras en toda la Biblia. Bien, eso es central para comprender, para leer el Evangelio, para leer Hechos de los Apóstoles. Y lo segundo que tiene Hechos de los Apóstoles, que nosotros tenemos que tener muy presente, es que no hay ningún género literario que le quepa. O sea, no es una carta, no es una homilía, no es un libro centrado en la apocalíptica, no es un evangelio, ¿no? Es un libro de historia. Pero es un libro de historia, la historia de esa primera comunidad, de cristianos que acaban de separarse de su Señor, ¿no? De ese Señor que sí, el Señor resucitado, el Señor que ha vencido a la muerte, el Señor que se presenta ante ellos, pero el Señor que asciende, y que les dice, bueno, quédense ahora acá en Jerusalén, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, van a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Bien? O sea, para la concepción de Hechos de los Apóstoles es única también en su tipo porque es un libro de historia, pero de la historia como se escribe la historia en la Biblia. ¿Vieron? La historia bíblica es una historia que no se centra en solamente describir sucesos, sino que es interpelante, es una historia que intenta movernos a nosotros a tomar decisiones en la vida. Es una historia que nos quiere contar cómo Dios estaba junto con los discípulos. O sea, es una historia que no cuenta los hechos, sino que cuenta cómo sucedían las cosas en la vida de la comunidad y cómo Dios se manifestaba en medio de ella. Bien, o sea, es una historia en donde nosotros sabemos más
inclusive que aquellos que les tocaba vivir la historia en ese momento. O sea, es como cuando, ¿vieron? Cuando uno ve una película, ¿no? Y el que relata la película nos está contando a nosotros qué es lo que estaba pasando desde otros aspectos, que tal vez los mismos protagonistas de la historia no saben que eso está sucediendo, pero que el autor a nosotros como que nos pone en el lugar. Bueno, lo mismo pasa con Hechos de los Apóstoles. Es historia, es una forma de contarnos cómo vivió la primera comunidad, la comunidad de los apóstoles y de sus seguidores, pero desde el anuncio, desde Dios, desde, bueno, y el Espíritu Santo estaba con ellos, y el Espíritu Santo los condujo, y el Espíritu Santo los llevaba a tal lugar, y el Espíritu, bueno, eso que el autor nos cuente qué es lo que hacía el Espíritu Santo, supera la historia, ¿bien? Supera la historia, nos lleva a nosotros, nos conduce hacia lo más importante de Hechos de los Apóstoles, que es ver cómo Dios actúa allí en medio de esa comunidad. Me cebo un mate. Bien, ¿estamos bien todos ahí? Veo que mi mamá me está viendo, así que bueno, cumplió el objetivo mi mamá, por lo menos. Le dije, tenés que conectarte, mamá, si no... No escribe nada ella. No creo que escriba nada, pero bueno, ahí la veo que está conectada. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, entonces, para ponernos todos en órbita, tiene esas dos cuestiones. Es un libro único, porque es un libro como en dos tomos, ¿no? Esta es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Aquel que lee el Evangelio de Lucas, aquel que ha leído el Evangelio de Lucas, sí o sí tiene que ir a Hechos de los Apóstoles al finalizar, porque es la continuación. Inclusive, no solamente en el idioma, no solamente en el estilo, sino que están muy conectados por cómo termina uno y cómo empieza el otro. ¿Bien? O sea, es como la segunda temporada, ¿no? Es Hechos de los Apóstoles. Y lo segundo que tenemos que tener presente es que es un libro único. Están los evangelios, digamos, esa historia de lo que le sucede a Jesús, y después en el Nuevo Testamento están todas las cartas, las epístolas, ¿no? Todo esa correspondencia que tienen los primeros cristianos entre comunidad y comunidad, entre apóstol y sus hijos espirituales en distintos lugares, ¿no? En ese mundo del Imperio Romano, esa comunicación, pero en el medio, entre el Evangelio y las epístolas, está este libro que es Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué lo hemos elegido Hechos de los Apóstoles? Por una cuestión sencilla, una cuestión simple, y es que Hechos de los Apóstoles marca también una salida de la comunidad cristiana que deja de sentirse parte del judaísmo para comenzar a sentirse parte de otra cosa, ¿no? Esa otra cosa, obviamente, nosotros le llamamos la iglesia, el cristianismo, la fe centrada en Jesucristo, pero al principio los apóstoles, la comunidad, los discípulos, aquellos que siguen a Jesús, siguen yendo a la sinagoga, todavía se conducen, van a esos lugares, van todavía a los lugares en donde se reúnen los judíos, pero cada vez es una relación cada vez más tensa la que hay entre los judíos y los que creen en Jesucristo. Entonces, como esa tensión crece cada vez más, ¿qué hacen los discípulos? Comienzan a congregarse en las casas. Bien, por eso Hechos de los Apóstoles, la gran mayoría de las cosas que vemos en Hechos de los Apóstoles está relacionada con el encuentro de la comunidad de aquellos que creen en Jesús en una casa. Bien, obvio que para nosotros en este momento, en el año 2020, en abril, el 22 de abril del año 2020, tiene una gran significancia eso, porque por esta situación que nos está tocando vivir, todos estamos adentro de casa. O sea,
se nos ha pedido a todo el mundo prácticamente que intentemos evitar las salidas, que no salgamos de casa. Y muy probablemente les debe pasar a ustedes, como me pasa a mí, es uno el de la familia el que sale. ¿Bien? O sea, si hay una familia de 4 o 5 de los que fueren, es uno el que sale para hacer las compras, bueno, es uno el que sale. Y la familia permanece ahí dentro de la casa. En estos últimos, no sé, este último mes, la casa ha tomado otra dimensión, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les habrá pasado que uno, no sé, descubre lugares en la casa, toma muchísimo más tiempo en hacer cosas de la casa, cosa que hace un mes atrás para muchos de nosotros eran impensables. Bueno, la casa toma otro lugar. Y por eso un poco la lectura que uno quiere hacer de Hechos de los Apóstoles es esta lectura de cómo los cristianos deben salir poco a poco de la sinagoga, ¿no? Del lugar del encuentro con la comunidad judía, para dirigirse a sus casas, para que el encuentro de la comunidad sea un encuentro en la casa. Y por eso, debido a que la casa en Hechos de los Apóstoles va a tener esa gran importancia, es que dijimos, bueno, es hora de leer Hechos de los Apóstoles. Además de eso, existe otro motivo, y es que la iglesia, después de Pascua, la iglesia en su orden de lecturas, nos recomienda, nos dice que tenemos que leer Hechos de los Apóstoles en este tiempo. O sea, cualquiera de nosotros que tiene el almanaque en su casa y ve las lecturas de todos los días, o el que recibe el boletín y ve las lecturas de todos los días se nos dice que tenemos que leer Hechos de los Apóstoles. ¿Bien? O sea, es Hechos el libro que nos toca a nosotros ver en este periodo hasta la ascensión del Señor, hasta dentro de más o menos un mes, los 40 días después de la resurrección de Jesús. Por eso Hechos es también un libro muy importante en esta época del año, porque muestra un poco cómo era esa comunidad después de la resurrección de Jesús. Bien, nosotros vamos a tener en total 12 encuentros, y no sé cómo se darán las cuestiones, pero bueno, mientras los pueda dar por internet, lo daremos por internet, y si no se puede dar por internet, si se levanta la cuarentena, la seguiremos viendo en el salón de la iglesia para aquellos que vienen habitualmente los miércoles acá a la catedral, ¿no? Tenemos 12 encuentros. La intención, yo les cuento un poco cuál es la idea de esos 12 encuentros, es hacer una lectura de algunos temas que me parecen a mí centrales en lo que es la historia de Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, los temas centrales que tiene Hechos, de cómo está organizado Hechos de los Apóstoles, porque eso también es muy propio de Lucas, que toda la historia, todo lo que él quiere hacernos llegar está como organizado, está punto por punto, está puesto de una manera que es claro de ver cuál es su plan. Eso no pasa en toda la lectura bíblica. Por eso Lucas, para cualquier persona que quiere empezar la lectura de la Biblia, uno le dice, bueno, mire, usted quiere empezar por algún libro lindo, bueno, empiece por el Evangelio de Lucas. Termina Lucas, empiece con Hechos de los Apóstoles. Cuando haga esa lectura de ese libro bipartito, de esos 2 tomos de una misma obra, ahí adéntrese en lo que es la lectura bíblica un poco más profunda, ¿no? Los otros evangelios, por ejemplo. Pero es Lucas y Hechos el libro, los libros, o el libro en 2 tomos que hay que leer. En esos 2 encuentros yo quiero que podamos hablar primero en esta charla, poder un poco centrarnos en saber qué es Hechos de los Apóstoles, o sea, hacer una lectura, una introducción a la obra, y después hay como 6 ítems en los cuales vamos a ir nosotros caminando, y en ese camino vamos a encontrarnos con otros 6 temas. Bien, los ítems son
primero esta introducción, después lo que veremos son los dos eventos que se describen en el inicio de Hechos de los Apóstoles, que son la Ascensión y Pentecostés, que son los dos sucesos que hacen que la comunidad adquiera otra fuerza, o sea, la despedida del Señor y la llegada del Espíritu Santo a la comunidad la conmueve, o sea, la mueve de tal manera que los discípulos no pueden quedarse en la situación en la que están. Eso, si Dios quiere, vamos a ver el miércoles que viene. El tercer tema es un poco cómo era la vida de la primera comunidad. Vamos a intentar ir viendo con distintos versículos de Hechos de los Apóstoles, cómo Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo era la vida de esa primera comunidad. El cuarto ítem, la cuarta columna, digamos, de Hechos de los Apóstoles está con la primera expansión, o sea, cuando los discípulos, los apóstoles, perdón, se encuentran con que esto está creciendo, bueno, tienen que decidir, bueno, cómo se sigue. Entonces decide que esa primera expansión debe sumar gente que los acompañe en el trabajo. Entonces, en esa primera expansión surgen los apóstoles y surge una figura importantísima dentro de lo que es Hechos de los Apóstoles, que es Esteban, ese primer diácono. Esteban es una figura fuerte que, si Dios quiere, veremos con este libro tan lleno, tan lindo. El quinto ítem, digamos, donde uno ya un poco Hechos de los Apóstoles va a girar, ¿no? Va a tomar como otro camino, es la aparición de otro apóstol, ¿no? Hechos de los Apóstoles también tiene esto que es un poco lo que marca, digamos, que sea Lucas el autor, que Hechos de los Apóstoles es como la aparición del apóstol Pablo. En Hechos todo parece, bueno, los autores no dicen eso, pero si uno hace una lectura de principiante con Hechos de los Apóstoles, todos los capítulos previos al capítulo 8 parecen una introducción a San Pablo. San Pablo aparece como ese hombre que todo el mundo estaba esperando y de repente aparece, ¿no? La forma en que se cuenta su aparición, primero consintiendo en la muerte, en el martirio de Esteban, y después cómo aparece en su conversión, cómo lo que le sucede a Damasco, cómo Lucas en Hechos de los Apóstoles, cómo se empeña en mostrar lo que le pasa a Pablo en la entrada a Damasco, su bautismo, bueno, esa aparición de ese nuevo apóstol, de ese que Jesús va a decirle a Ananías en Damasco, le va a decir, ese es vaso elegido mío, yo a ese, pese a que Ananías digamos, como decía, no, Señor, ¿cómo voy a ir yo a ver a ese hombre del cual se dice que ha matado a tantos? ¿Cómo voy a ir a verlo? Sin embargo, Dios, el mismo Jesús, le dice a Ananías, no, ese es vaso elegido, a ese yo lo quiero conmigo, ese es de mi equipo, ese venga para mí. Bueno, ahí aparece el apóstol San Pablo, ¿no? Que para muchos es como la figura central en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por eso muchas de las lecturas que vamos a tener después de este ítem, de esta columna de Hechos, va a ser la figura, la personalidad, la predicación, la disposición, la fuerza que tiene San Pablo. Primero presentado como Saulo y después como el apóstol San Pablo. Después que vayamos a esto del otro apóstol, va a venir un problema que va a surgir en Hechos de los Apóstoles y que obviamente no solamente surge, sino que Pablo va a ser como el que va a intentar solucionar ese tema, pero que la comunidad ante la expansión se va a encontrar, y es qué hace con
los que no son judíos, ¿no? Entonces, la primera persona que nos va a aparecer es ese encuentro que tiene Felipe con el eunuco, ¿no? Ahí vamos a ver un poco ese relato tan bueno que seguramente para todos los que dan catequesis o todos los que han dado catequesis en algún momento, para todos ellos les resulta tan conmovedor, ¿no? Ese encuentro entre una persona que va leyendo la Biblia pero que no entiende y viene, bueno, Felipe viene y se sienta con él para explicarle, bueno, yo quiero dedicar un miércoles a ver eso, quién es Felipe, quién es el eunuco, cómo la tradición de la iglesia también ha mostrado ese encuentro, cómo después tantas catequesis que se han escrito han hecho referencia a ese encuentro evangelizador, a esa forma de abrirle la cabeza que tiene Felipe el eunuco, y cómo el eunuco inmediatamente pide el bautismo, pide inmediatamente ser parte de aquellos que creen en Jesús, y que inmediatamente le surge un problema a la iglesia, a esa iglesia primitiva, y es, bueno, ¿qué hacemos con aquellos que no han nacido dentro del judaísmo? Bueno, nos vamos a encontrar con ese tema. Y después nos vamos a encontrar con el encuentro que en definitiva termina como conmoviendo a toda la comunidad, y es el encuentro de Pedro con Cornelio. O sea, Cornelio, un oficial romano que pide el bautismo. Entonces, bueno, ¿cómo hace para hacerlo ingresar dentro de la comunidad? Bien, todavía no se han aburrido, todavía no están todos ahí atentos, todavía nadie se durmió. Bueno, ojalá, qué sé yo. Bien, después, y ahí entramos a otra columna muy fuerte en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la comunidad de Antioquía. O sea, todo esto que está apareciendo como un gran problema para la comunidad, que es, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que nos viene de afuera del judaísmo? De repente llega la noticia de que hay una comunidad, ¿no?, en Antioquía, nuestra iglesia, que para todos nosotros, seguramente para todos los que están viendo el video, es tan importante llamarse antioqueno, ¿no? O sea, ¿de qué iglesia soy? Bueno, yo soy de la iglesia de Antioquía. Mi iglesia aparece ahí en Hechos de los Apóstoles. O sea, no soy uno que cayó de hace poquito, ¿no? Y Antioquía, mi intención es que podamos dedicar un miércoles a ver Antioquía, ¿no? Cómo la describen Antioquía, cómo los mismos apóstoles, como Pablo, como Bernabé, como los que van a Antioquía, la sorpresa que tienen, porque no la presentan a Antioquía como que fuera un lugar y mirá qué bonito, sino que la presentan a Antioquía como una iglesia que nadie lo puede creer, cómo estos han llegado a ser lo que son, ¿no? Cómo el Espíritu Santo está con esta gente. Bueno, cómo la presenta Antioquía también es algo muy fuerte en Hechos de los Apóstoles, porque es una comunidad que está mostrando como el crecimiento de la iglesia, pero de repente van a Antioquía y dicen, bueno, acá saben lo que están haciendo. Ese conflicto de Hechos de los Apóstoles trae otro tema que quiero ver, que es el tema de ese primer concilio, como la discusión de qué hacemos con los que no son judíos. Y después, los últimos 3 encuentros, quisiera dedicarlos a lo que es un poco la finalización del libro de Hechos de los Apóstoles, que está referido a las misiones que tiene San Pablo, o sea, los distintos viajes que hace San Pablo, y junto a los viajes terminar con el fin de la vida de San Pablo. Pese a que Hechos de los Apóstoles no lo menciona, hay algunos autores que piensan, que creen que en Hechos se cuenta la muerte de San Pablo. Aún así, la idea es también poder contar un poco desde la tradición, que es lo que nuestra iglesia dice. Bien, entonces son esos 12 encuentros. La intención es empezar hoy día, que es 22 de abril, y finalizar en el inicio de julio. Bien, si me aguantan, vaya a saber, capaz que algunos empiezan hoy y después dicen, me cansó. No importa, lo que sea. Yo habitualmente los miércoles acá tenemos 12, 15 personas. Yo con eso soy
estoy contento. Bien, si quieren estar más, obviamente que son más que bienvenidos, y más cuando están en el celular, en vez de estar viendo la tele, que seguramente pueden ver después, pueden estar ahora acá un ratito compartiendo. Muy bien, ya he presentado un poco por qué Hechos de los Apóstoles vamos a ver, he presentado un poco el programa, más o menos qué es lo que queremos ver en estos 12 miércoles, y ahora lo que quiero es centrarme un poquitito en lo que un poco en qué es Hechos de los Apóstoles. Bien, ya hemos dicho esas dos cosas, ténganlas presente nuevamente, ténganlas presentes, que es que el libro de Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de Lucas, y lo segundo es que Hechos de los Apóstoles es un libro único, no hay otro parecido en toda la Biblia, porque es un libro de historia de una persona que quiere contarnos la historia desde Dios, como el Espíritu Santo va guiando a esa primera comunidad. Esas dos son las cosas más importantes. Bien, originalmente, solamente para que ustedes sepan, Lucas y Hechos estaban juntos. Si ustedes tienen una Biblia ahora, si abren la Biblia en el Nuevo Testamento, van a ver que en el Nuevo Testamento aparecen los 4 evangelios primero. Aparece Mateo, aparece Marcos, aparece Lucas y aparece Juan. Así es como están puestos el día de hoy. Y después de Juan aparecen Hechos de los Apóstoles. Bien, está como el Evangelio de Juan entre Lucas y Hechos. Bien, eso originalmente no era así, sino que Lucas y Hechos era una misma obra, o era, digamos, como la segunda parte. Bien, después cuando se organizó el Nuevo Testamento se pusieron los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después se puso a Hechos de los Apóstoles. Pero para que ustedes sepan, a Hechos de los Apóstoles hay que leerlo inmediatamente después de Lucas. Bien, eso para que tengamos presente. Vamos a ver si Dios quiere el inicio de Hechos de los Apóstoles de esa manera. Lo segundo que quiero es contarles un poco el nombre del libro. O sea, todos lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que el mismo libro no tiene un título. No sé si... O sea, Hechos de los Apóstoles no fue escrito con un título, sino que era una obra. ¿Bien? Y esa obra después la Iglesia la sumó a los libros canónicos, los libros propios de su fe. Pero no tiene el título. Recién fue en el siglo II cuando esas obras tuvieron sus títulos. ¿Bien? La Iglesia la llamó Hechos de los Apóstoles, pese a que en ese libro se cuentan básicamente los hechos de San Pedro y de San Pablo. ¿Bien? O sea, se dicen los hechos de los apóstoles, pero básicamente la historia del libro está centrada en 2 personajes, en Pedro y en Pablo. ¿Bien? O sea, no hay... sí se cuentan algunas cosas más de algunos de los discípulos, o sea, en el caso de cuando los primeros 12 capítulos de Hechos se dedica a Pedro, y después, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28, se dedica en San Pablo. Pablo aparece en los Hechos de Pedro, o sea, cuando la historia está dirigiéndose a Pedro, aparece Saulo, ¿no? En los Hechos de Pedro aparece Saulo. Y en los Hechos de Pablo se cuentan cosas de Pedro. Pero la historia central está en 2 apóstoles. La historia de Pedro y la historia de Pablo. Bien, eso ojalá que podamos todos tenerlo entendido. Del capítulo 1, o sea, el primer numerito 1 al capítulo 12, es como que está muy centrado todo en San Pedro, y después del 12 hasta el final se cuenta básicamente todo lo que pasa con Pablo. Pero hay apariciones de los 2 en el medio. O sea, a Pablo se lo presenta como Saulo cuando la historia está dirigiéndose a Pedro, aparece un Saulo. Y cuando la historia está dirigida está relacionada con Pablo, aparecen algunas cosas de Pedro. ¿Bien? Aparecen, sí, obviamente otros apóstoles, en particular durante los primeros 12 capítulos de Hechos de los Apóstoles, aparece Felipe,
aparece Santiago, aparecen apóstoles ahí junto con Pedro, y después cuando se está contando la historia de Pablo aparece mucho Bernabé, aparece mucho Silas, ¿no? Aparecen Priscila, Aquila, aparecen ahí en la segunda parte. Pero no se cuenta la historia de todos los apóstoles, o sea, no se nos cuenta con la fuerza que se nos cuenta la historia de Pablo y de Pedro, no se nos cuentan la historia de los otros apóstoles. Bien, por eso el libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero básicamente está como muy centrado en Pedro y en Pablo. Bien, vamos bien ahí todos. Alguien me pone una carita enojado, después me fijaré bien. No sé si habré dicho algo, pero bueno, o si son mis hijas, vaya uno a saber. Después me fijaré. Bien, Pedro y Pablo ahí, ¿cómo se entiende? Lo tercero que quería contarles es el autor, ¿no? El autor de la obra. Para la iglesia primitiva, el autor es San Lucas. San Lucas es presentado por Pablo como un joven médico que lo acompaña a él en sus viajes. Bien, o sea, como les digo, dentro de lo que es algunas menciones dentro del Nuevo Testamento, de Lucas se habla como de un médico, con lo cual el médico en aquella época era obviamente la persona que sabia, la persona que sabía leer, que sabía escribir. Por eso aquellos que conocen el griego primitivo, el koiné, el kiní, como le llamamos nosotros, dicen que la forma de escribir es una forma linda, es una forma digamos muy culta, la forma en que escribe San Lucas, porque obviamente este hombre era una persona que conocía el idioma, que sabía cómo escribir, ¿no? Lucas es ese escritor. En Hechos de los Apóstoles aparece mucho la expresión nosotros, ¿no? O sea, el que escribe la obra en muchas ocasiones repite esto, ¿no? De nosotros, y nosotros hicimos, y nosotros vimos, y nosotros cuando sucedió eso nos dimos cuenta, o nosotros, bueno, ese nosotros, muchos interpretan esa expresión como diciendo es Lucas que está acompañando a Pablo. O sea, para muchos, particularmente en la segunda parte de la obra, es Lucas el que está diciendo Pablo y yo, ¿no? Ese nosotros es un poco el Pablo y yo. Bien, no sé si eso se entiende. He traído como algunos versículos, ¿no? O sea, en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 14, Pablo cuenta a los colosenses, le dice: a ustedes los saluda Lucas, el médico amado, ¿no? O sea, ahí lo presenta un poco a Lucas. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 11, Pablo, cuando está diciendo que prácticamente lo han dejado solo, dice: el único que está conmigo es Lucas. Bien, en la carta de San Pablo a Filemón, las tres cartas que mencionadas son de Pablo. En la carta a Filemón, en el versículo 24, cuando él menciona a la gente que lo está acompañando, cuando Pablo menciona a la gente que lo acompaña, dice: Lucas está conmigo. Bien, Lucas para nosotros, los cristianos ortodoxos, es obviamente discípulo, es un evangelista. Lucas es el primer el primer iconógrafo. No sé si seguramente los que están viendo esto saben que para nosotros San Lucas es el primero que escribe un icono. Vieron que nosotros no decimos, los ortodoxos no decimos que pinta un icono, sino que es el que escribe un icono. Y para nosotros Lucas es precisamente ese primer hombre que escribe un icono, y el primer icono que escribe es un icono de la Madre de Dios, es un icono de la Virgen María.
¿no? Y ese icono está en algunos lugares. Dice la tradición que tiene 3 copias, y una de esas copias es la que se encuentra hasta el día de hoy en Sadnaya, en nuestro monasterio allá en Siria, ¿no? Ahí, si uno va a Sadnaya, sube al monasterio, entra a la capilla central, hay un lugar en donde está el icono de la Madre de Dios, hay una pequeña ventanita en donde uno se acerca y puede ver ese icono, ese primer icono pintado por San Lucas. Por eso para nosotros Lucas es ese autor, es ese médico, es ese hombre culto, es ese hombre que sabe escribir, ese hombre que sabe leer, y es el primer iconógrafo, el primero que escribe un icono. Muchos de nosotros, cuando hablamos del Evangelio de Lucas, decimos Lucas porque Lucas es el único evangelista que cuenta la infancia de Jesús, que cuenta todo lo que tiene que ver con Jesús niño, lo cuenta con muchos más detalles que los otros 3 evangelios, y muchos decimos, bueno, Lucas esa obra la está escribiendo junto con la Madre de Dios, es la Virgen, es María la que él le cuenta esas cosas para que él sepa, ¿bien? Y cuando va a escribir Hechos de los Apóstoles, Lucas es el compañero de Pablo, o sea, cuenta muchas cosas al conocerla de los otros apóstoles, pero hay muchas otras en donde ya él está contando de primera persona, y por eso la utilización del nosotros, o sea, Pablo y yo estábamos ahí, Pablo y yo estábamos, nos sucedió esto, éramos nosotros los que teníamos esa situación, que vivimos esa situación. Bien, eso para que lo tengamos presente de cuando estamos leyendo la obra, para saber la obra de quién estamos leyendo. Bien, el texto, la clase que preparé me lleva a la fecha de composición. Obviamente para nosotros Hechos de los Apóstoles está en ese periodo previo a la caída del templo de Jerusalén, que sucedió aproximadamente en el año 70. Años más, años menos, la mayoría de los eruditos, de los estudiosos, coinciden que tiene que ver más o menos con unos años antes del año 70. En particular porque se dice que Pablo y que Pedro murieron con Nerón en el año 69. Y como no está relatada la muerte de San Pablo, no está relatada entre comillas, ¿no? La muerte de San Pablo en Hechos de los Apóstoles, muchos coinciden con que la escritura de la obra es previa a ese año, al año 69. Por eso muchos cierran la escritura de Hechos entre el año 60 y el 65. O sea, estamos hablando de una obra de más de 1900 años, pero es una obra exquisita, es una obra hermosa, la obra de Hechos de los Apóstoles. Bien, solamente para tener presente eso en cuanto a que el escritor Lucas, cuando cierra su obra, todavía no ha sucedido lo que termina sucediéndole a Pablo, lo que según la tradición se cuenta de la muerte de Pablo en Roma. Pablo así termina el libro de Hechos, nos cuenta que él termina yendo a Roma, porque básicamente era ciudadano romano, y para que lo enjuicien él podía pedir que su juicio fuera llevado ante el César. Por eso él insiste con ir ante el César, y por eso llega a Roma. Pero no se nos cuenta en el libro cómo es la muerte de San Pablo. ¿Bien? Eso lo sabemos por otras vías. ¿Bien? Bien. ¿Estamos bien por ahí? ¿Estamos bien? Bueno. Yo la verdad, ya lo dije antes, a los que están viendo no se enojen conmigo, es que no leo acá comentarios, después obviamente los voy a ver y seguramente sabré saludarlos porque me estoy filmando por ahí, pero me estoy viendo por acá, así que ya aprenderemos a hacer esto. Bien, como dijimos y como pasa muchas veces con las primeras obras, las obras de la Biblia, es que muchas de ellas, y por eso cuando nos decimos, che, ¿y por qué la Biblia no cuenta tal y tal y tal y tal cosa? Porque esa primera comunidad no pensaba que era importante, ¿no? Un poco
pasa con ellos los apóstoles? ¿Qué salen los apóstoles a contar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que queda registrado en el Nuevo Testamento? Esa primera predicación, ¿no? Jesucristo ha muerto y ha resucitado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. A través de Jesús es el camino, ¿no? Por eso, en la primera predicación que tienen los apóstoles, apenas reciben el Espíritu Santo, es: Jesús murió y resucitó, que es un poco lo que venimos diciendo nosotros, es un poco cómo termina el Evangelio de Lucas, ¿no? Esa primera parte de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo termina Lucas con la historia de Maús, esos apóstoles que se van, digamos, ya totalmente decepcionados, tristes, enojados por todo lo que ha pasado, pero cuando se encuentran con el Señor, vuelven inmediatamente a Jerusalén, que es un poco lo que ellos sabían que Jesús les había dicho, es: quédense acá en Jerusalén hasta que reciban poder que vendrá de lo alto, hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces ellos vuelven a la comunidad que está reunida en una casa, y cuando ingresan a esa casa, ¿qué le dicen? Verdaderamente el Señor ha resucitado, ¿no? Y los apóstoles dicen: sí, se les ha aparecido, se ha aparecido a nosotros, se ha aparecido Pedro, se ha aparecido a los discípulos, ¿no? Ese regreso de ese Maús, donde ellos vuelven, donde se habían ido totalmente decepcionados, y vuelven con esta parte del saludo que los ortodoxos tenemos. O sea, ¿cómo nos saludamos en Pascua? Decimos: Cristo resucitó, y el otro responde esa primer palabra que dicen los discípulos de Maús: verdaderamente el Señor ha resucitado. Bien, Hechos de los Apóstoles, como dijimos, está como separado en Hechos de Pedro y en Hechos de Pablo, pero tiene como un plan. ¿Qué es un plan? Cuando uno habla del plan en el sentido bíblico, es que la obra tiene como ciertas olas, digamos, como el relato hace, digamos, hincapié en un sector geográfico, y después se mueve de ese sector geográfico y va a otro lado, y después de ese otro lado, como que, ¿no? Es el plan de la obra está en Hechos de los Apóstoles, es muy claro. Los primeros capítulos se dedican a lo que sucede en Jerusalén, ¿no? Y los autores consideran que Lucas tiene esto claro cuando escribe Hechos de los Apóstoles, tiene claro en lo que Jesús les ha dicho a los apóstoles. O sea, ustedes dicen: me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y así está escrita la obra. O sea, en los primeros capítulos, todo lo que sucede en Jerusalén. Después sucede todo en Judea y en Samaria, ¿no? Y vamos a ver por qué en Judea y en Samaria. Seguramente la mayoría de nosotros sabe Samaria, lo que tenía en cuanto a su encuentro con la comunidad de Jerusalén, con los judíos de Jerusalén, obviamente, ¿no? O sea, del capítulo 1 al 8 está toda centrada en Jerusalén. Del 8 al 12 se centra todo en Judea y en Samaria. Y después, desde el 9 hasta el 28, todo sucede en los confines de la tierra. La tierra obviamente conocida en aquella época, ¿no? O sea, todo sucede en Fenicia, en Chipre, en Antioquía, en Asia Menor, hasta Roma. O sea, el plan de la obra en Hechos es muy claro. Hay algunas obras en las cuales uno le cuesta encontrar, ¿no? Digamos, cuál es el camino que está siguiendo el autor. Pero Hechos de los Apóstoles es así, digamos. Primero es Jerusalén, después Judea y Samaria, y después fuera todos los confines de la tierra. Todo sucede fuera de esos lugares. ¿Bien? Bien. Hechos de los Apóstoles también, ya lo dijimos, y vuelvo a repetirlo, si no los canso a todos, es central con respecto a nuestra liturgia. Bien, Hechos de los Apóstoles es el único libro que no decimos, ¿no?, su autor. Cuando el lector se para en la iglesia,
Habitualmente dice carta del apóstol San Pablo, carta de alguna otra persona, carta de algún apóstol dirigida a tal comunidad. En cambio, cuando viene Hechos de los Apóstoles, decimos solamente lectura del libro, lectura de los Hechos de los Apóstoles, decimos. ¿Bien? Por otro lado, ¿no? Ya lo dijimos también, es el primer libro que la Iglesia nos recomienda leer después de la Pascua, ¿no? Después de la resurrección de Jesús, todo lo que se lee, inclusive en la misma noche de Pascua, pero que eso también es súper llamativo dentro de lo que es la liturgia ortodoxa, dentro de lo que son los escritores de la liturgia, la mayoría dice esto, cómo llama la atención, cómo en la noche de Pascua, en la misa pascual, la lectura del Evangelio que tenemos nosotros es el primer capítulo de Juan para el Evangelio y en lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, lo primero que se lee ahí es la introducción de esta obra que estamos por leer todos nosotros. ¿Bien? Pero bueno, para callarme un ratito, vamos a leer un poco lo que es el prólogo, la introducción de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, que es el prólogo. Si tienen la Biblia, es Hechos de los Apóstoles, esos primeros 5 versículos. Bien, capítulo 1, los primeros 5 versículos, del versículo 1 hasta el versículo 5. Bien, si tienen Biblia ahí, por favor, búsquenla. No estén con que, bueno, ya va a leer el Padre, ya va a leer eso, sino que búsquenla ustedes para ver cómo está escrita. Pido un segundito solamente que se me cargue acá una página, ¿no? Ténganme paciencia, que si me tienen paciencia hago las cosas bien. Si no tienen paciencia me sale todo mal. Bueno, está bien. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así, Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Obviamente, esos primeros 3 versículos de la Biblia nos traen una figura, o sea, el receptor de esa carta, el receptor de esa obra, la persona a quien está dirigido Hechos de los Apóstoles es Teófilo, ¿no? Que sucede lo mismo que en el Evangelio de San Lucas, ¿no? En el Evangelio de San Lucas, el receptor de la obra es Teófilo. Hay como 2 posibilidades con respecto a Teófilo. Por un lado, muchos piensan que Teófilo era un senador romano, que era una persona que tenía ciertas influencias dentro de lo que era el poder en aquel momento, y que un poco Lucas lo que intenta hacer con su obra es dar cuentas de la fe cristiana para que en particular cuando, como la iglesia era una comunidad que, como dijimos al principio, residía en las casas, o sea, para entrar a esas casas uno debía formar parte de la comunidad, debía haber pasado un tiempo de preparación para formar parte de la comunidad, eso era en definitiva lo que sucedía. Se decían muchas otras cosas, cosa que sucede obviamente hasta ahora, ¿no? Un segundito. Le escribo ahí a uno que me está mirando para que me diga si va todo bien, solamente para no tener devolución. Uno cuando está acá en el salón se va dando cuenta de las caras de la gente,
Entonces ven las caras cuando ya más o menos estoy cansándolos, entonces dice, bueno, hasta acá llegamos hoy y los mandan a casa. Pero bueno, en este caso no se puede hacer eso. Bien, Teófilo puede ser o una persona física a la cual se está dirigiendo la obra, o por otro lado hay otros que piensan que Teófilo tiene mucho que ver con el significado del nombre. Teófilo es el amigo de Dios, ¿no? O aquel que ama a Dios, ¿no? Theos y Filos. Filo es aquel que ama, aquel que quiere, aquel que desea, ¿no? A Theos, que es la palabra para decir Dios en griego. Entonces, hay muchos que dicen, no, ese Teófilo no es una persona física, sino que Teófilo es cualquier persona que ama a Dios. Entonces, el destinatario de la obra, en definitiva, es aquel que ama a Dios. O sea, vos que amas a Dios, a vos te estoy escribiendo. Entonces, están como esas dos cosas. Entonces, sea como sea que lo entendamos Hechos de los Apóstoles, si es la primera apología cristiana, o sea, si es la primera vez que Lucas quiere dar cuentas de la fe cristiana para que aquellos que no son cristianos sepan que no hay nada raro en la fe de Jesucristo, para nosotros es importante, porque es la primera vez que alguien se anima a públicamente defender, no es la primera vez, pero es la primera obra en la cual se hace una apología, una defensa abierta del cristianismo. Y por otro lado, también está bueno saber que es posible que Lucas la haya dedicado a cualquiera de nosotros que ama a Dios. ¿Bien? En cuanto a Teófilos, a aquel que ama a Dios. Siempre uno tiene presente esto de, y uno tiene que hacer mucho hincapié también en su vida espiritual, con respecto a ser realmente un teófilo, ¿no? El teófilo en cuanto a ser una persona que ama a Dios, en cuanto a que si estamos en la iglesia, si estamos en la comunidad, si estamos dentro de lo que es una iglesia, un lugar en donde en definitiva lo que intentamos es vivir la fe, uno si es un teófilo, o sea, si es una persona que ama a Dios, ¿bien? Porque eso es central en cualquier comunidad, porque en cualquier comunidad pueden haber, y lo vamos a ver en el Hecho de los Apóstoles, cómo se pelean, no es que se pelean, cómo hay muchas cosas en las cuales pensar, en las cuales discutir, en las cuales pedirle a Dios que les diga de qué manera obrar, pero sin embargo todos ellos se dan cuenta que son hombres y mujeres que aman a Dios. Entonces cuando hay ese amor a Dios, por más que haya distintas opiniones, lo que centra, lo que termina venciendo, lo que termina ganando es que hay un amor real hacia Dios. Bien, entonces el destinatario de la obra es ese Teófilo, y acá en los primeros versículos se cuenta precisamente eso. Ya te escribí una obra en donde te conté lo que Jesús hizo. Bueno, todo lo que te conté antes llegaba más o menos hasta el momento en el que Jesús fue elevado al cielo. Y dice el versículo 3: a estos mismos, los discípulos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivían, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no dejaran Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, ustedes oyeron de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bien, esa es la forma en que presenta Lucas su libro de Hechos de los Apóstoles. Primero, sabemos nosotros el destinatario, Teófilo, sea ese oficial o sean cualquier persona que ama a Dios. Bien, dice en la primera obra, o sea en el Evangelio, que también si leen los primeros versículos de Lucas van a ver que también está dirigido a Teófilo, te conté un poco de cómo sucedió con Jesús hasta el día que fue elevado a los cielos. Dice, después de eso pasaron 40 días en los cuales Jesús
se apareció a sus discípulos y les dio claras muestras de que Él vivía. Y una vez, estando todos reunidos y mientras Él comía, les mandó, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, que no se movieran de ahí. Tenían que quedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Y les dice Jesús, porque dentro de no muchos días, dentro de pocos días, ustedes van a recibir al Espíritu Santo, ¿no? Y eso San Juan Crisóstomo lo dice. Hay una obra en español, gracias a Dios, de San Juan Crisóstomo, que son las homilías de San Juan Crisóstomo sobre Hechos de los Apóstoles, ¿no? En ese libro, si alguien lo puede conseguir, yo lo tengo de hecho en digital, no sé si alguien lo llega a necesitar, que me escriba ahí, que me mande un mail y yo se lo envío. En Hechos de los Apóstoles, en esa obra de San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo dice, Jesús les hace esperar el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaban aprender a esperar, ¿no? En eso es también, bueno, Juan Crisóstomo, ustedes saben, los que han leído, sé que hay muchos de ustedes que él, digamos, les gusta mucho todo lo que tiene que ver con la lectura bíblica y con lo que es la lectura de los padres de la Iglesia. Juan Crisóstomo tiene un amor especial para con San Pablo. Muy fuerte la relación que tiene Juan Crisóstomo con Pablo. Juan se siente que él es, digamos, como un testigo, una persona que quiere seguir a San Pablo para de esa manera seguir a Cristo. Él tiene una relación muy, muy particular con el apóstol San Pablo. Tiene muchas de sus obras están dirigidas a la interpretación de las epístolas de San Pablo, ¿no? Y Juan Crisóstomo dice esto, dice que Jesús podría, o sea, inmediatamente después de resucitado, haber enviado el Espíritu Santo, seguro. Pero dice, no, les hace aprender a esperar esos 10 días. O sea, Él asciende, y lo vamos a ver si Dios quiere el miércoles que viene, Él asciende a los cielos, ¿no? Y los hace esperar 10 días sin nada. O sea, con la promesa. O sea, yo les he prometido a ustedes que el Espíritu Santo va a venir dentro de pocos días. No le dice cuándo. Dice, dentro de pocos días va a venir el Espíritu Santo. Y cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero los hace esperar, no les envía inmediatamente el Espíritu Santo. Y Juan Crisóstomo dice cómo Jesús, inclusive después de su resurrección, es maestro. O sea, cómo les necesita enseñar a esos apóstoles a aprender a esperar, ¿no? Y bueno, lo importante es que también para todos nosotros eso. Seguramente todos los que están viendo esto lo sabrán, porque pasan 10 días, es cierto. Digamos que para nosotros es poquito, pero cuando uno no sabe cuándo va a llegar, en un día parecen 1000 años, ¿no? O sea, para todos los que estamos por ahí esperando, ¿no? Bueno, nos dicen que va a suceder tal cosa, nos prometen, y uno está contando las horas, los minutos, y uno se desespera, y uno, no, capaz que lo que quiso decir, y uno comienza como, no, Jesús los hace esperar 10 días en silencio. Y vamos a verlo si Dios quiere el miércoles que viene. La comunidad se reúne para rezar, la comunidad se reúne para orar, están ahí. ¿Por qué? Porque dice, no sabemos qué. Por un lado tenemos miedo de aquellos que mataron a Jesús, tenemos miedo de que nos acusen también a nosotros de eso, y por otro lado estamos esperando que el Señor nos envíe su promesa. Bueno, pasan 10 días para nosotros que leemos el diario del lunes, o sea, para nosotros que sabemos que fueron 10 días, pero para aquellos que tuvieron que vivir esos 10 días sin saber cuándo iba a venir el Espíritu Santo, fue un llamado a ejercitar la paciencia, a ejercitarse a ellos como diciendo, bueno, tenemos que aprender a esperar. Y San Juan Crisóstomo dice esto, y su primera homilía la dirige a ellos, cómo Jesús los hace esperar a esos apóstoles, a los que habían confirmado la resurrección, los que habían visto al Señor resucitado, los que tienen la posibilidad de meter los dedos no sé, en las llagas,
todos ellos, los que han visto, los que Jesús estuvo 40 días con ellos, volviendo a enseñarles, volviendo a leer todo lo que habían leído antes, sin embargo, pese a que tenían todo ese caudal de conocimiento, los hace esperar. Que el Señor los bendiga a todos. Ha sido una gran alegría esta primera experiencia de dar la charla por Facebook. Ojalá que el Señor nos acompañe. Si Dios quiere, el miércoles que viene vamos a estar acá con la segunda charla. Recuerden, la segunda charla va a estar dirigida a los dos sucesos centrales de Hechos de los Apóstoles, del inicio de los Hechos de los Apóstoles, que son la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Bien, así que ustedes en casa, si pueden ayudarnos, la intención es leer los primeros 2 capítulos de Hechos. Bien, intenten leerlos para la semana que viene, el capítulo 1 y el capítulo 2. E intentemos todos, ya que estamos leyendo Hechos, intentemos todos ser un poquito teófilos, ¿no? Un poquito amantes, gente que ama a Dios. Primer y segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, y ahí lo que vamos a ver, si Dios quiere, es la ascensión del Señor y el Espíritu Santo. El capítulo 2, obviamente, hasta el versículo 41 solamente, ¿no? No lean todo el capítulo 2, ¿no? Ahí van a ver ese discurso de Pedro, ¿bien? Acá yo los dejo, o sea, la intención depende de estas cuestiones técnicas. La intención es empezar a las 7:15 y la intención es terminar a las 8:30. Así que me he superado hoy día un poquito esos 9 minutos, pero porque he empezado un poquito más tarde. Que el Señor los bendiga a todos. Mañana hoy día ya es el día de San Jorge, así que a todos los que vean esta transmisión, desearles, ¿no?, lo mejor en este día grandioso de San Jorge. Para todos nosotros San Jorge es, ¿no?, una luz, ¿no?, una luz allá que nos ilumina, porque fue un hombre igual que todos nosotros, y un hombre joven que consideró todo pérdida, todo nada ante la posibilidad de negar a Dios. O sea, era, mirá, vos negás a Dios y te doy todo esto. Y dijo, no, déjenme a mí con mi Dios. No importa lo que tenga que sufrir, lo que tenga que pasar, déjenme con mi Dios. Así que para nosotros San Jorge es eso. Es el patrono de nuestras iglesias, es el patrono de nuestros colegios, es el patrono de muchos de nosotros. Hay mucha gente que viene acá a la catedral el 23 de abril que no sé, tiene a San Jorge muy presente en su vida. Así que todos los que siguen esta cuenta, que obviamente es de la catedral, ojalá que sea un día glorioso, un día bendito para todos nosotros. Que el Señor los bendiga a todos. Desde acá les mando un abrazo virtual grande. Les pido obviamente sus oraciones y ojalá Dios nos permita que pronto estemos compartiendo estas charlas, no solamente acá por Facebook, no solamente acá en internet, sino en el salón acá en la catedral, siempre compartiendo un cafecito, compartiendo como siempre. El Señor los bendiga, un gusto.